Bienvenidos amigos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un enigma que ha fascinado al mundo por décadas. La maldición del faraón Tutankamón. Exacto. Prepárense para un viaje a través de tumbas, antiguos jeroglíficos enigmáticos y eventos inexplicables que desafían la lógica. Desde el descubrimiento de la tumba en 1922 por Howard Carter y Lord Carnarvon, una sombra de misterio se ha cernido sobre este hito arqueológico. Imagínense el asombro descubrir la tumba mejor conservada del Valle de los Reyes. Un tesoro invaluable. Oro, joyas, tesoros. Un descubrimiento sin precedentes. Pero al mismo tiempo, El inicio de una serie de eventos. que muchos atribuyen a la ira del faraón. La creencia en maldiciones era profunda en el antiguo Egipto. No eran simples amenazas. Eran advertencias. Una forma de proteger la sacralidad de las tumbas. Y el viaje más allá. Exacto. Y poco después del descubrimiento ocurre lo impensable. La muerte de Lord Carnarvon. Oficialmente por la picadura de un mosquito. Pero aquí es donde la historia toma un giro. La herida estaba en el mismo lugar donde Tutankamón tenía una lesión en su cuerpo. Coincidencia escalofriante, ¿verdad? Sin duda. Y como si fuera una fuerza invisible buscando justicia, la tragedia se extendió a otros miembros de la expedición. No fue solo Carnarvon. Su hermanastro, Sir Archibald Douglas Reed, muere también en circunstancias misteriosas. Y luego George J. Gould. Tras visitar la tumba, fallece de una fiebre altísima. La secretaria de Carter, un infarto repentino. Es como una cadena de tragedias. Es ahí donde la lógica se tambalea. Sir Bruce Ingram recibió algunos objetos de la tumba como regalo de Carter. ¿Y qué pasó? Su casa fue consumida por un incendio. La reconstruyó. Y Años más tarde fue destruida por una inundación. es como si una fuerza invisible se ensañara con todo aquel que tuviera contacto con la tumba. ¡Oh, sus tesoros! Ante estos eventos, no es de extrañar que la prensa de la época se volcara a alimentar la leyenda de la maldición. Y en medio de este torbellino de eventos inexplicables surge la figura de Arthur Conan Doyle, El mismísimo creador de Sherlock Holmes. quien creía en la presencia de un hongo mortal en las tumbas. Una teoría que, aunque fascinante, no ha sido comprobada. Y también Mary Corelli, una autora de la época, aseguraba poseer un antiguo manuscrito. Que hablaba de la maldición. La especulación y el misterio se entrelazaban con la realidad. Claro, la ciencia también tiene algo que decir al respecto. Se habla de bacterias, mojos peligrosos, gases tóxicos emanados de las tumbas selladas durante milenios. Es decir, hay explicaciones científicas que intentan desmitificar la maldición. Hay estudios que han encontrado patógenos en tumbas antiguas, lo que podría dar una explicación más racional a algunas de las muertes. Es cierto, la ciencia busca respuestas tangibles y evidencias concretas. Pero incluso con los avances científicos hay un halo de misterio que no se disipa. El propio Howard Carter, el hombre que desenterró la tumba de Tutankamón, negaba la existencia de una maldición. Consideraba una superstición sin fundamento. Exacto. Pero si Carter estaba equivocado, décadas después del descubrimiento, cuando las piezas de la tumba viajaron a exposiciones internacionales, la sombra de la maldición pareció resurgir. Directores de museos que aprobaron los traslados murieron poco después. Nuevamente, la tragedia se cernía sobre aquellos que osaban perturbar el legado del faraón niño, Simple coincidencia. o un eco de la maldición ancestral. La pregunta sigue en el aire. Y en la siguiente parte de este Deep Dive nos adentraremos aún más en las teorías que intentan descifrar este enigma milenario. No se lo pierdan. Retomemos nuestra inmersión en la maldición de Tutankamón. En la primera parte exploramos los eventos trágicos que alimentaron la leyenda, Muertes inexplicables, desgracias. que sembraron la duda. ¿Simple coincidencia o la ira del faraón? Hay quienes argumentan que todo se reduce a simples coincidencias. La muerte es parte de la vida. No, es cierto. Estadísticamente hablando en un grupo de personas, Es inevitable que ocurran eventos desafortunados. a lo largo del tiempo. Pero, ¿y si hay algo más? La mente humana tiende a buscar patrones conexiones Especialmente. cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Y en este caso el contexto es fundamental. Una tumba sellada durante milenios. Un faraón niño rodeado de misterio. La idea de una maldición ancestral. Son elementos que alimentan la imaginación. Y despiertan el miedo a lo sobrenatural. Es como si la propia historia de Tutankamón fuera un imán para lo inexplicable Y no olvidemos el papel de la prensa, de la época. que sin duda contribuyó a amplificar la leyenda. La prensa sensacionalista encontró un filón en este misterio. Historias de venganzas faraónicas. Muertes inexplicables. Todo contribuyó a crear una atmósfera de terror y fascinación. Una vez que la semilla del miedo se siembra, es difícil erradicarla. Aquí es donde entra en juego el poder de la sugestión. Exactamente. La sugestión puede tener un impacto real. En nuestra percepción de la realidad, Si creemos que estamos bajo una maldición, cualquier evento negativo,
Puede interpretarse como una confirmación de esa creencia. Es como si la propia creencia alimentara la maldición, creando una profecía autocumplida, Y el miedo, ya sabemos, puede debilitar nuestro sistema inmunológico. haciéndonos más vulnerables a las enfermedades. Claro, el estrés y la angustia pueden ser desencadenantes de problemas de salud, incluso fatales. Pero no podemos ignorar la posibilidad. ¿Que en la tumba? Existieran factores ambientales reales. ¿Que contribuyeran a las enfermedades? Bacterias, mojos, gases tóxicos. La tumba estuvo sellada durante más de 3000 años, Un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos, que podrían ser peligrosos. para la salud humana. En la época del descubrimiento, Los conocimientos sobre microbiología y toxicología eran limitados. es posible que los exploradores, al ingresar a la tumba sin las medidas de protección adecuadas, Se expusieran a agentes patógenos. que desencadenaron enfermedades, Recordemos la teoría del hongo mortal. que defendía Arthur Conan Doyle. Es cierto, aunque no hay pruebas concluyentes de que un hongo fuera el responsable. Estudios recientes han confirmado la presencia de bacterias y mohos potencialmente peligrosos en tumbas antiguas. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y si en la tumba de Tutankamón había algo más? Un elemento desconocido para la ciencia de la época. Que contribuyó a las muertes y desgracias. Un gas tóxico no identificado. Algún tipo de radiación. La ciencia no puede descartar por completo estas posibilidades. Exacto. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más intrigante. El enigma de la maldición de Tutankamón nos desafía a mantener la mente abierta, A explorar todas las posibilidades. sin aferrarnos a explicaciones simplistas. En la última parte de este deep dive nos adentraremos en las teorías más audaces que se han planteado. Aquellas que se aventuran en los límites de lo paranormal. ¿Podría haber una conexión entre la conciencia humana y las energías ancestrales? Es posible que la maldición sea una manifestación psíquica. Los invitamos a acompañarnos en este último tramo del viaje donde la razón se enfrenta a lo inexplicable. Y el misterio nos envuelve en su manto de enigma. En esta última parte de nuestro deep dive, nos adentramos en un territorio donde la lógica se difumina. El reino de lo paranormal. Hemos analizado las coincidencias, hemos considerado la ciencia. Pero aún quedan preguntas sin respuesta. Diversas culturas a lo largo de la historia han creído en energías sutiles, Energías que impregnan el mundo. invisibles. Te pueden influir en los eventos. Incluso en la salud de las personas. ¿Y si la maldición de Tutankamón fuera una manifestación de estas energías? En el antiguo Egipto, la magia era parte integral de su cosmovisión. ¿Rituales, amuletos, conjuros? Buscaban conectar con estas fuerzas para obtener su favor o protección. Las tumbas de los faraones no eran simples sepulcros, Eran portales al más allá. lugares donde la energía espiritual se concentraba. Es posible que al profanar la tumba de Tutankamón se activara un mecanismo de defensa. Una energía ancestral que protege el descanso eterno del faraón. Algunos investigadores sugieren que la conciencia humana puede interactuar con estas energías sutiles. Que el miedo a la intención, Pueden amplificar su impacto. es decir, Que la creencia en la maldición, la expectación de que algo terrible sucedería, podría haber contribuido a su materialización. es una idea que nos lleva a reflexionar sobre el poder de la mente. ¿Acaso nuestros pensamientos y emociones pueden influir en la realidad? Y la coincidencia de la herida de Lord Carnarvon con la lesión de Tutankamón, ¿Cómo explicarla? ¿simple casualidad o una sincronicidad inexplicable? El psicólogo Carl Gustav Jung exploró el concepto de sincronicidad, Eventos que parecen conectados de manera significativa, pero que no tienen una causa lineal evidente, como si existieran hilos invisibles que entrelazan la realidad. creando coincidencias que desafían la lógica. Quizás la muerte de Carnarvon tan cercana al descubrimiento de la tumba y con esa extraña semejanza en la lesión. Fue una de esas sincronicidades. Un eco del pasado resonando en el presente. La maldición de Tutankamón desde esta perspectiva no sería una venganza del faraón Sino una consecuencia de la interacción entre la energía ancestral de la tumba. y la conciencia de quienes la profanaron. Un recordatorio de que existen fuerzas que no comprendemos del todo. Misterios que la ciencia aún no puede explicar. Al final, el enigma de la maldición del faraón nos deja con más preguntas que respuestas. Coincidencias. Sugestión. Energías ancestrales. Cada uno es libre de interpretar los hechos. De buscar respuestas en la ciencia. O lo paranormal, Lo importante es no cerrar la puerta a la curiosidad, a la exploración de lo desconocido. la maldición de Tutankamón, más allá de las explicaciones, nos recuerda la fragilidad de la vida. El respeto que debemos a las culturas ancestrales. Y la fascinación que despiertan los misterios que aún nos acompañan, Un enigma que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. nuestra conexión con el pasado. Y lo que aún nos queda por descubrir en este viaje que llamamos vida.
Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.